Pregunteros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este martes 10 de diciembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia preguntera. Amigos, vámonos de lleno a la información porque el día de hoy simplemente el ministro en retiro simplemente le dio para llevar a Norma Piña. Arturo Saldívar, antes de que se vaya por completo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña le da su despedida. Y qué bueno que fue en el programa de Ciro Gómez Leiva, porque trataron de defenderla, pero de nada le sirvió. Es la peor presidenta que ha tenido la historia de la Corte. Palabras de Arturo Saldívar. Y no solo eso, se le fue con todo, porque el día de hoy, pues parece ser es su último informe de la señora Norma Piña. Un informe. Y la manera en cómo simplemente la señora actuó durante estos años como presidenta, de manera opaca, de manera corrupta y de una manera que simplemente pues ya va a acabar. Así, como bien lo dice Arturo Saldívar, como la peor presidenta de la Corte. Y a nadie le queda la menor duda. ¿Qué fue lo que dijo Arturo Saldívar hace unos instantes con Ciro Gómez Leiva? Pues vean, porque hoy presenta su último informe y así la hizo pedazos. Hoy presenta pues el que quizás sea su último informe como presidenta de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Le da una entrevista al Universal y ahí ella señala algo pues que hemos comentado nosotros y que creo que es difícil de objetar. Dice: la reforma judicial y la tómbola cambiará proyectos de vida de muchas juezas, jueces, magistrados y magistradas y en general de funcionarios del Poder Judicial Federal que habían decidido formarse a través de la carrera judicial. Estamos hablando de miles de personas que se venían capacitando desde hace décadas a partir de la propia evolución de los derechos humanos en nuestro país. Es un tema que hemos tocado desde hace tiempo. Arturo Saldívar, gusto en saludarte, buenos días. Más allá de las virtudes, dudas, críticas, sí hay una generación que se va a ir con esta reforma. Buenas tardes. Bien a bien, nunca sabremos cuántos buenos o muy buenos jueces y cuántos buenos o muy buenos magistrados que por la razón que sea decidieron no participar en el proceso de elección habrán terminado sus carreras, Arturo. Buenas tardes, es una generación que se va a perder con esta reforma. Buenos días, Manuel. ¿Cómo estás? Buenos días, Sofía. Ciro, yo creo que el tema hay que verlo desde otra óptica. Entiendo que desde su irresponsabilidad Norma Piña quiere envolverse en un discurso emotivo, pero me parece que hay que hacer un análisis de qué es lo que va a informar hoy la ministra Piña y qué es lo que ha hecho desde hace 2 años que llegó a presidir la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. Ella decidió que la relación con el presidente López Obrador tenía que ser una relación de confrontación, de desafío al presidente y de descortesías para tratar teóricamente de posicionarse en una independencia judicial que no estaba en riesgo ni en peligro. Ella fue muy aplaudida en ese momento todo el año pasado por la comentocracia, por la derecha, por los partidos de oposición, y el 5 de febrero de este año, cuando se presenta la iniciativa de reforma judicial por el presidente López Obrador, en lugar de tomar una actitud inteligente, política, de buscar un acercamiento, un diálogo, de tener autocrítica, dobló la apuesta. Se alió claramente con la oposición, claramente,
Empezó con un discurso cada vez más confrontativo y desde la Corte organizó lo que ella ha llamado la resistencia. ¿A cuál era su apuesta? Primero, a que Claudia Sheinbaum no iba a ganar. Segundo, que si ganaba no íbamos a tener mayoría calificada. Y tercero, que aún teniéndola no se iban a atrever a una reforma de ese calado. Fue una apuesta terrible. Norma Piña ha sido una pésima presidenta de la Corte, la peor titular del Poder Judicial que yo recuerde. Y aquí hay algo que la pinta de cuerpo entero. Vean cuál es su publicidad de su informe. Les pasé alguna foto. Andrea, si podemos ponerla. ¿Qué es lo que ves en la publicidad de Norma Piña para su informe? Lo que ves son protestas. El Poder Judicial en la calle, el Poder Judicial protestando, Norma Piña con una camiseta, con el puño al alto, en los 3 minutos que fue una marcha, y eso es lo que vi informar. Un Poder Judicial que su estrategia fue tomar las calles, y la ciudadanía ni se enteró porque nunca acompañó ese movimiento, que su estrategia fue empezar a otorgar suspensiones en casos que nunca se habían dado suspensiones como las que se llevaron a cabo, y un paro de casi 3 meses con goce de sueldo, y engañar a los trabajadores que estaban en riesgo sus trabajos y sus prestaciones, cosa que cada vez queda más claro que no es cierto. De tal suerte que un Poder Judicial que estaba blindado, que estaba en un proceso de autocrítica, en la soberbia, en la arrogancia, en la autocomplacencia, llevó a un enfrentamiento sin entender que no tenían legitimidad social, que la gente, que el pueblo estaba harto de una justicia que no merece tal nombre. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, las instituciones no son de las personas, las instituciones son del pueblo de México. 1.600, 1.700 jueces y magistrados, juezas y magistradas podrán competir, si así lo deciden, para que el pueblo de México vote por ellos. El resto de los trabajadores del Poder Judicial, a los que alude en esa emotiva entrevista la ministra Piña, pueden estar tranquilos. Se está ya a punto de aprobar en la Cámara de Diputados la ley de carrera judicial. La carrera judicial seguirá fortaleciéndose. Lo único que sucede es que para llegar a juez, magistrado, ministro, tendrá que pasar por las urnas. Esa es la realidad. Una ministra del Tribunal Constitucional de México, que lo preside, y del Poder Judicial, que en su informe lo que va a informar es que el Poder Judicial tomó las calles, tomó partido, son la resistencia, se oponen a las decisiones de los poderes electos popularmente. Me parece que en sí mismo la pinta de cuerpo entero, pero es tal su ignorancia del cargo que tiene y del momento histórico que vivimos, que ni cuenta se da, presume eso. Y es realmente patético, por decirlo lo menos. A ver, varias cosas. Uno, primero vamos a escuchar qué dice en su informe. Una cosa es la entrevista, otra cosa es este cartel. Vamos a escuchar lo que informa. ¿Qué hora es, Manuel? Vi una entrevista en TV1, y ahí dice que ella va a informar el año en que el Poder Judicial defendió en las calles la independencia judicial. Ella ya lo adelantó. Vamos a ver, eso sería lo primero. Segundo, nada más subrayar, porque seguramente lo vamos a repetir en nuestros resúmenes de noticias. Arturo Saldívar asegura que Norma Piña ha sido la peor presidenta en la historia de la Suprema Corte de Justicia. Lo aseguro, y ahí están los hechos. Los hechos hablan por sí mismos, no es una interpretación personal. Cada vez hay un mayor consenso, incluso de quienes me llama mucho Javier, me llama mucho la atención, porque nosotros hicimos la crónica prácticamente todos los días del paro de los trabajadores, de los jueces, de los magistrados, y que tú digas hoy que Norma Piña los engañó a los trabajadores. Sí, y lo dije aquí varias veces. Tan convencida que muchos de ellos dijeron: estamos en contra de esta reforma y no vamos a participar. Entonces, decirle a esos jueces o a esos trabajadores, a esas personas que a lo mejor no concitaron la emoción, porque no es lo suyo, no son agitadores sociales ni tienen la experiencia, decirles que los movió, que los manipuló,
Hay que distinguir. Como si fuera una gran titiritera en Norma Piña. Híjoles, hay que distinguir, a ver. No es lo que nosotros vimos, no es lo que vimos en las calles. Pues no sé qué vieron en las calles, pero a ver, yo distinguí muy claramente. Hablamos con ellos, entre estuvimos jueces, cerca de ellos todos los días con un enorme respeto a lo que estaban haciendo. A ver, una cosa no veíamos gente que estuviera repitiendo un discurso. Es decir, una son los jueces y magistrados. Ellos tienen tenían la posibilidad de competir y todavía la tienen. Otra cosa son los trabajadores. Yo lo dije siempre, que a los trabajadores se les engañó y es la verdad. Se les dijo que estaban en riesgo sus prestaciones y no es cierto. Y tan es así que afortunadamente hay muchos que se la creyeron 2 meses. Y 3 meses, mientras además le seguían pagando. Pero además hay que decir una cosa, afortunadamente un número importante de integrantes del Poder Judicial Federal están postulándose para la elección de junio del próximo año. Daremos los datos una vez que terminemos la revisión, pero es un importante que tienen confianza y ahora dentro de la cúpula del Poder Judicial se les llama traidores, se les descalifica, se les censura, se les estigmatiza. Eso nunca lo vimos, tampoco vimos a nadie, ni nadie se reportó que estuviera siendo amenazado. Perdóname, ahorita regresando del corte, hubo una manifestación. A ver, tenemos directo a la yugular para esta persona que fungió por poco tiempo como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, que de veras, como bien dice Arturo Saldívar, pensó que no iba a ganar la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que no iban a alcanzar la mayoría calificada en ambas cámaras y que todo iba a quedar nada más en palabras. Pues no solamente nuestra presidenta le cerró el hocico, la ciudadanía que salió a refrendar ese voto el 2 de junio fue la que le cerró el hocico a Norma Piña, puesto que la reforma al Poder Judicial va porque va. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Ian Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.